la iglesia cuando empezó. It didn't have any signs on it, no parking lot. Dice el pastor, no tenía ningún estacionamiento ni nada. No grass. But that was a beautiful building that my father and the blessings of the church that came at that time were able to build this building. Y dice el pastor que ese es el edificio que se construyó al principio y gracias a las donaciones y bendiciones de las personas que atendían esta iglesia entonces y a su papá. The church used to be the casita that we have now. La iglesia empezó, hermanos, en esta casita viejita que está enseguida en donde vivimos el pastor y yo. Ahí empezó la iglesia. And so praise the Lord. That was my father's dream. Y ese era el sueño de mi padre. That he wanted to, with what the Lord had given him, he wanted to build a church. El sueño de mi padre era construir una iglesia con lo que el Señor le había dado, ¿verdad? Él quería construir una iglesia. And so he was so blessed by the Lord that God gave him the ability to do that. And él fue un hombre tan bendecido por el Señor que Dios le dio la habilidad de eso, ¿verdad? De construir una iglesia. And that was 35 years Y eso ago. fue hace 35 años. Who's over 35 or less than 35 years old? Pues muchos los niños. Shelly, los pies le pueden prender a la varita. Aunque son Is it hot? gracias, Oh, hermano. hermana, he's passing out. Hermano, te veo a ti, hermano, y yo también. Thank you, brother. No, usted y yo somos iguales. Disculpen, hermanos. This is my father. Esta es una foto que les quiero mostrar, dice el pastor. Este es mi padre. Great father, great pastor. Dice que un gran padre y un gran pastor. But he wanted to be a pastor when he first turned 18 years old. Mi padre quería ser un pastor cuando él cumplió 18 años de edad. But he didn't get to it until later on in life. Pero no lo pudo lograr hasta que cuando ya él era un hombre mayor de edad. I don't know how old he was when he first got ordained, but it was like he was in his 50s, I think. Creo que sí. Pero dice el pastor, no sé exactamente, ahí van a ver unas otras fotos donde lo ordenaron pastor, y dice el pastor que estaba como en los 50 por ahí. And my brother and I were both already pastors. Mi hermano y yo ya éramos los dos pastores cuando él fue ordenado pastor. And we had the privilege Y tuvimos el privilegio, dice el pastor. laying hands on him and ordaining him as a pastor. Ahí está el pastor Moisés y el pastor Aarón, That's son my- los dos hermanos. Me, my brother, and my dad. Y allá está la mamá, hermana Ana González. Oh yeah, she's in the back there. Ahí está paradita también. Y dice el pastor que tuvieron el honor ellos dos de pues orar por ellos, ¿verdad? Orar por su papá. Not only did his dream come true of building a church for the Lord, but he also had the privilege of becoming a pastor of his own church here. No nada más que tuvo el honor, hermanos, imagínense, él lo que tanto quería es formar una iglesia, edificar esta iglesia, pero no nada más eso, sino que aparte, aquí en esta iglesia lo nombraron pastor a él. Qué cosa tan linda, ¿verdad? That's when the church. This picture is when the church elders and the deacons and the association came and they also laid hands on him first. Y esa foto que ven aquí es aquí en esta iglesia, cuando el pastor César González, papá de nuestro pastor, vinieron los diáconos y gentes invitadas, ¿verdad?, de la Asociación Bautista aquí a su ordenación. One of his favorite pastors Uno de sus pastores favoritos de mi padre was a pastor named John MacArthur. Have you known era John? un You ever heard of pastor John que se MacArthur? llama John MacArthur. ¿Ustedes han oído de John MacArthur? Some people, some of you have his book, his Oh, yo Bible. tengo su Biblia aquí, de John MacArthur. But that was him
we went to one of his conferences, and he was able to take a picture with him there. Dice el profesor que esa foto de John MacArthur está aquí con su papá, y cada vez que la veo yo me emociono como si yo lo hubiera conocido a John MacArthur, porque tengo su Biblia. ¿Quién tiene Biblia de John MacArthur? Yo sé que, Sonia, eres una, hermanito Gómez también, y yo también tengo. But when he was pastoring, the church was huge. He had like over 200 people. Cuando él era pastor de esta iglesia, dice el pastor que tenía más de 200 personas en la iglesia. Ahí yo vi a hermanita Silvia de este lado. Where is she? Right there, con la falda morada. Over here? Oh, somewhere around here? Right there. Oh, I see. Right there. Yeah, right there. Sylvia, wait, stand up, Sylvia. This is Sylvia. Hermana Josefina, hermanita Josefina. Oh, I don't know. Oh, lady, next to your daddy, all the way to the left. Ahí está lady. Right there, lady. ¿Quién más? Josefina, ¿dónde estás? No, está mi hermana Yolanda. Hermana Yolanda, y esa enseguida de hermana, ¿de qué hermana? De la abuelita del pastor. Oh, enseguida de la abuelita del pastor. No entiendo. No entiendo. Okay, anyway. Pero yo quiero encontrar a Josefina. Josefinita, ¿dónde estás? Ahí. Where? Right there? Am I getting close? Yo sé que sí estás, Josefinita, porque te vi en la foto. Bueno, pues ahí está Josefina, se los aseguro. Ahí está hermanita Josefina. Pero, ¿saben qué? This is the church when it first started getting built. Dice el pastor, esta es la iglesia cuando empezaban a construirla. And these guys are the pastors and the deacons and all the ones that were Y working estos on eran los pastores y los diáconos y todos los que estaban envueltos en ayudar a construir esta iglesia. And right there, this little old man right here, Y ese hombre ahí que ven, ese hombre delgadito, chiquito, that's my grandfather, ese es mi abuelo. and he was one of the first pastors Y here. él fue uno de los primeros pastores aquí en esta iglesia. And so we're very proud of that, and he's with the Lord now, and so is my father. Estamos muy orgullosos de ellos. Mi abuelo, el pastor, y mi padre, también pastor, dice nuestro pastor, que están ellos dos con el Señor ya, tanto el padre como el abuelo. So after they had the church in la casita, Y antes tenían los servicios, cuando no existía este edificio, los servicios eran en la casita. they started building this church. Y empezaron a construir esta iglesia. And he went all the way to Mexico. Y mi papá, dice el pastor, su papá fue hasta, creo que Guanajuato, México. Because he couldn't find a steeple, you know the steeple that we have Porque here? puede ser, no podía encontrar en un campanario, So he drove down there and picked one up. así es de que fue hasta Guanajuato y allá encontró el campanario que él quería, que está aquí afuera, ¿verdad? And so, I don't know if he, ¿Cómo lo trajo? Oh my God. he just went over there with a trailer and a truck and put it on the back and put some rope on it and let it go, vámonos. Me río porque el pastor siempre, cuando no puede hacer algo y luego lo compone y dice, ya hice un César Tomás, porque su papá todo arreglaba. Y pueden creer que fue hasta Guanajuato y ahí se trajo el campanario. Yeah. Wow. So then they started building the church, Y empezaron a edificar, a formar la iglesia, a and construirla. a lot of work. It took, I don't know how long it took them, a couple of years to find Mucho each other. trabajo, dice el pastor,
eso como unos 2 años, a lo mejor les tomó terminar todo el proyecto. And then the nice, beautiful parking lot that we have, they did it themselves. Y la barda, ¿verdad? También la fence. Yeah, Y and the el fence. estacionamiento. Imagínense cuánto trabajo, hermanos, ¿verdad? If you notice that that's all the bricks that went to the fence. Y todos esos bloques de cemento que pusieron para poder guardar toda la iglesia. But you can see it was really just, this property was just a casita and just land. But Esa now, propiedad al principio era la casita y pues todo eso era tierra. and they started building Y aquí empezaron a construir and had a great time. y se divertían mucho. Y estaban contentos en lo que estaban haciendo. And my father wouldn't be someone who would just let people do things. He would do it himself. There he is right there. He's the biggest one there. Mi padre no era una persona que simplemente dejara que los demás hicieran las cosas. Él se ponía a hacer las cosas por él mismo. And there he is right there. He couldn't just stand and watch people work. Él no podía nada más estar parado y ver que la gente trabajara. Él se ponía a trabajar. And not only, Y no nada más eso. 35 years ago when they were working, No nada más eso, que 35 años atrás, cuando estaban aquí. but my grandmother got in the mix. Pero mi abuelita, dice, mi abuelita también, ella dijo, no voy a trabajar también. They actually gave her the first shovel load of construction work that she could be known for that for the rest of her life. Ay, no. Dice el pastor, ella miren ahí como agarró esa pala y dijo, yo también puedo. Y empezó ella ahí, todos empezaron a ayudar, qué bonito. And look at everybody else just watching and clapping, but Y she ven left. todos los demás, dice, estaban ahí nada más aplaudiendo, pero ella trabajando. But that's what the place looked like. That's what the casita looked like back in the, I think, 1800s. Por razón dice el pastor que se veía como de película, la casita de película de terror que le daba miedo. The casita was, yeah. Because we used to walk through there and there was nothing but trees around the whole property was just trees and bushes. Dice el pastor que solo eran arbustos y muchos árboles y cuando él caminaba por ahí porque vivían cerca que le daba miedo verlo. Yeah, because I would look at the house and then I would see a old little old lady look up. Pobrecita la señora. And when she would see me, she would, and then we were mean little kids and but they had the plans for the church as they were starting to build it. Ahí está mi papá, dice, con uno de los diáconos, pues apuntando al plan que tenían para la iglesia. They were in the news and everything, the Rialto News, No, los pusieron en el periódico y toda la cosa. breaking ground for God. Y luego dice, edificando aquí, ¿para quién? Para Dios, esta iglesia dedicada a Dios. And so there's all the men, the deacons, Aquí están los diáconos que tenía esta iglesia entonces. very proud of their work. Hermana Silvia, ¿los reconoces? You know their names? Okay, Hermano Lopez, Gonzalez, García, hermano García. oh, Garcia right here, and then here, he was one of the pastors. Romero, ¿verdad? Se llamaba. And who's this one? Oh, he was just a looky look. So praise the Lord. They loved, there's the casita and then the church being built next to us, this building right here. Se empezó a construir la iglesia enseguida de la casita. So what a great 35 years ago, well, probably 36, 37, took a couple of years to build it. But they used to have the church outside before they built it. Tuvieron ahí el servicio antes de que se edificara este edificio, antes de que se construyera el edificio, tuvieron un servicio pidiéndole a Dios su bendición. This is right there on this side of the Ahí en building. ese lado de la casita. So praise the Lord for that. So anyways, thank God for Hay una
You took it out now. Es que hay tantas fotos, I know. pero hay una foto tan bonita de su papá, su mamá, su abuelita y su abuelito y otros hermanos de la iglesia, donde están todos seguiditos de los que fueron pastores, así muy bonito, pero no la Well, puse. praise God, we're still here. Pero damos gracias a Dios que estamos todavía aquí, hermanos. ¿Les gustaron las fotos? The church has gone up in attendance, and then it goes down, and it goes up, and then it goes down, and it goes up. But the Lord is faithful, and always keeping the doors open. Dice el pastor, nuestra iglesia ha estado con una, que muchos miembros, ¿verdad? Tenemos, luego los miembros se van, pero se llevan la enseñanza de la Biblia, la enseñanza. Muchos se han convertido en esta iglesia, hermanos. Así es que el Señor es el que trae la bendición y luego se van a otros lugares a bendecir a otros lugares. Damos gracias a Dios por eso. So let's pray. We'll get started this morning. Vamos a orar entonces y vamos a empezar esta mañana. All right. Title of this message: Great is Thy faithfulness. 35 years of God's grace. Le he puesto por título a ese mensaje: Grande es tu fidelidad. 35 años de la gracia de Dios. Let's pray. Vamos a orar. Dear Heavenly Father, we come to you now, and we thank. Querido Padre Celestial, venimos aquí en este momento, Padre bueno. And we thank you so much for the gift that you have given us here in this piece of property. Te damos muchísimas las gracias, Señor, por este gran regalo que tú nos has dado con esta propiedad. In the last 35 years, there's been over 1,000 En los, commitments to Christ. en los últimos 35 años ha habido más puedo decir yo, vive, Señor, de personas que han conocido de ti, de Cristo. You've made many pastors come from this church. Tú permitiste que muchos pastores vinieran a esta iglesia. Churches from around the world, especially in Mexico and Guatemala. Y iglesias alrededor del mundo, especialmente iglesias en México, en Guatemala, han venido aquí los hermanos también a celebrar. So in this little church in Rialto, California, you have done such a great work. Padre Celestial, en esta pequeña iglesia de la ciudad de Rialto, California, Señor, tú has hecho una obra preciosa, hermosa, grande, inexplicable. 50 years of grace, or 35 years of your grace in this place. 35 años de tu gracia, Señor, hacia nosotros aquí en este lugar. We thank you, Lord. Te damos las gracias, Padre, In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén, amén. Amen. Praise the Lord. You know, I've pastored 3 different churches. Saben ustedes, hermanos, dice el pastor que él ha pastoreado 3 diferentes And iglesias, this one included. incluyendo en las 3 esta. And what a blessing it is to see people coming to his church. Y qué gran bendición para mí es el ver a las personas que vienen a la iglesia And their lives get changed. y que las vidas han sido transformadas, que vienen a esta iglesia y la vida cambia para ellos, se transforma. God does a work in their lives. Porque Dios hace la obra en la vida de cada uno de ellos. Many people who come to church never even hardly prayed before. Y muchas personas que vinieron que han venido a nuestra iglesia y nos han dicho que antes ni siquiera sabían cómo orar. But this is a place where this church, where lots, thousands and thousands of prayers have went out. Pero esta es una iglesia donde se ha orado, tantas oraciones se han hecho, hermanos, tantas oraciones por tanta gente diferente, hermanos, desde aquí de esta iglesita en Rialto. Tears that were shed. Porque oraciones que se han orado, ¿verdad? Lágrimas que se han derramado desde aquí, desde este lugar. Families that got back together again and became great Christian followers of God as a family. Familias que se han fortalecido por venir a nuestra iglesia, por escuchar la palabra de Dios. And most of all, souls that were saved. Y más que todo, almas que fueron salvadas
por continuar por 35 años compartiendo el Evangelio con los demás. I believe that the thousands of prayers that were prayed here, there's been thousands of souls that have come to the Lord. Y yo creo que de las miles de oraciones que se han orado desde aquí, yo creo que miles de personas también han entregado su vida a Jesucristo por esas oraciones. And this place keeps going because the churches that do come, they give sacrificially. Y esa iglesia continúa estando aquí, hermanos, porque ustedes, las personas, ¿verdad?, dan a la iglesia para que la iglesia continúe la obra que tienen aquí en este lugar. And victories have been celebrated with family members who see their kids see their parents get saved, and their parents see the children get saved. Y es tan hermosos, también celebramos en estos 35 años las victorias que esta iglesia ha tenido de ver, ¿verdad?, que hijos están orando por sus padres, el padre que se convierte al evangelio, la madre, los hijos, y hay un gran avivamiento, ¿verdad?, en el corazón, en toda nuestra iglesia. Por eso celebramos 35 años de victoria con toda esta información que se les está dando, hermano. He's done so much. Y ha hecho tantas cosas Dios en esta iglesia. And above all of that, Y sobre todas las cosas yo les digo God is faithful and He never has failed que in Dios keeping His church in Dios order. ha sido tan fiel con nosotros, hermanos, tan fiel con todos nosotros, que Él es un Dios que nunca nos ha fallado en estos 35 años para que desde aquí se continúe predicando la palabra de Dios. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Amén, amén, gloria a Dios. You know, I remember that picture there with my father with all those rocks that he was picking up from all over Rialto. Y yo me acuerdo de esa foto de mi papá que él estaba comprando. Oh, he would just go pick up wherever he found them. Dicen que nada más iba y encontraba las rocas, eso, las piedras, y las subía a este carro, a este Trailer. trailer. And he would come and he would put rocks there, and then he would carve in a little signature of his, just in case someone comes and there's an earthquake or something, they will find it. See his name there. Dice que su papá iba y coleccionaba en donde encontrara esas rocas, y luego él le ponía una señal como diciendo sus iniciales. César Tomás was here. César Tomás González. César Tomás González. CTG. But praise the Lord. This verse comes to my mind. It says, "Then Samuel took a stone and set it up between Mizpah and Shen, and called its name Ebenezer, for he said, till now the Lord has helped us." Dice el pastor que su papá hacía eso, y cuando él se vio esta foto, se acordó de este versículo que se encuentra en 1 de Samuel 7:12, y el versículo dice: tomó luego Samuel una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, porque dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová. From the age of when I was almost 10 years old Desde que yo, les voy a decir, desde que yo tenía como 10 años de edad, and all the way through high school, y desde los 10 años hasta que llegué a la escuela preparatoria, I had to walk past this property every morning. yo tenía que pasar por esa propiedad para ir a la escuela cada mañana. And I never knew it would come to anything because nothing happened in those many years. Y en todos esos años que yo pasaba por aquí, pues nunca nada sucedía aquí. And eventually I never saw the little viejita looking out the window no Y more. ya I don't know where eventualmente she ya no went. vi a la señora ya ancianita que se asomaba por la ventana con las cortinas, y un día ya no la vi cuando pasé por aquí. And eventually my father said, I bought that piece of property that you walk by all the time. I Y said, which one? mi padre me dijo: oh, compré esa propiedad por la que tú siempre caminas cuando vas a la escuela. I said, you don't live in that old house over there? Y yo le dije: ¿a poco vas a irte a vivir a esa casa tan viejita, la casa que está ahí? And he said, no, I'm going to build a church on it.
Y me dijo, no, dijo, ahí voy a construir yo una iglesia. And so he would grab these rocks and he would put them on, and this is one of his favorite verses here. Y él encontraba una piedra y ponía sus iniciales, y este era uno de sus versículos principales, el que más le gustaba a él. And this verse comes from the prophet Samuel after God rescued Israel from the Philistines. Y este versículo de aquí viene del profeta Samuel, después de que Dios les dio la victoria de los filisteos. And so he took this land for from 5 years old to 18, passing this house, nothing ever happened here. And then God called a man to go to this property and put some rocks in it, and now it's here serving the Lord for the last 35 years. Imagínense nada más, dice el pastor, su papá empezó, ¿verdad?, como un sueño nada más y empezó a coleccionar sus piedras y todo, pensando que algún día iba a llegar a formar, a construir una iglesia. Y dice el pastor, por años no pasaba nada aquí, hasta que un día él tomó la decisión de que quería construir una iglesia y la construyó, y hemos estado aquí por 35 años. At Ebenezer, that stone Ebenezer means the stone of help. Y le puso por nombre Ebenezer, dice aquí en Primera de Samuel 112, porque dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. And it means that God is faithful into the things that He wants to build. Y eso lo que significa es que Dios es completamente fiel en las cosas que Él quiere construir. Él te bendice, ¿verdad? So, this building, you in this church at this moment, Así es de que este edificio, ustedes aquí, este día, en este momento que estamos aquí, you're part of history of this church. Somos parte de la historia de la iglesia. And we're not here because we were strong enough. No estamos aquí porque nosotros seamos muy fuertes. Or we're wise enough. No estamos aquí porque seamos lo suficientemente sabios. Or because everything was easy to come and build this place. Exacto. No estamos aquí, dice el pastor, hermanos, porque fue bien facilito venir y construir esta iglesia. But we're here because the Lord God has been faithful. Sino que estamos aquí porque Dios Todopoderoso ha sido fiel con nosotros. And we need to always remember Y necesitamos entonces siempre recordar eso. where God has brought us from. Necesitamos recordar siempre de dónde es que Dios nos ha traído, de dónde Él nos ha sacado. Just like in this piece of property that we're sitting in now. Así como este pedazo de propiedad que estamos ahora disfrutando aquí. God has provided. Y antes no era nada, ¿verdad?, más que arbustos. Y dice el pastor, y Dios ha proveído. And He will never fail. Él ha proveído para que ese sueño se llegara a ser realidad y que se construyera una iglesia aquí. Y Dios siempre es fiel y nunca nos falla. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. So, members of TBMC, Templo Bautista Monte Calvario, Así es que los miembros del Templo Bautista Monte Calvario, is because they believed God, porque ellos creyeron en Dios, creen en they Dios, prayed, ellos han orado, they gave, ellos han dado. they sacrificed, Estos miembros del Templo Bautista Monte Calvario han hecho sacrificios, they got together and they opened the doors. Se reunieron y decidieron abrir las puertas. And when this place was ready to be lost, Y cuando y cuando las cosas lost. the property. Ahora ya entendí. Y cuando ese lugar que parecía, ¿verdad?, antes que no era nada y que es insignificante, que nada pasaba, God kept showing up. Dios seguía apareciendo When things were tough, cuando las cosas eran aún más difíciles. and we're here today because of the faithful God that we have and the faithful men and women who supported this church Yes. and who worked on this church to have it what it is today. Amén, amén. Estamos aquí, imagínense, hermanos, lo que está diciendo el pastor,
que él pasaba por aquí, ¿verdad? De chiquito, y puros, como vieron la casita, ¿verdad? La vieron con los árboles así, que daba miedo, ¿verdad? Y no pasaba nada, pero Dios tenía un plan extraordinario para que estos hombres y mujeres, estas familias que querían, junto con el pastor César, ¿verdad?, construir esta iglesia, se llegó a lograr, y miren ahora en donde estamos, qué gran bendición. And 35 years later, we're here. Y 35 años después And this verse comes to mind as well. y este versículo me viene a mi mente también. It's part of the verse, and it says this: If it had not been the Lord who was on our side, this would be here. Este versículo que se encuentra en Salmo 124:1 dice así, hermanos, y dice el pastor que esto se le vino a la mente cuando estaba él pensando en todas las bendiciones que Dios nos ha dado por tener esta iglesia. Salmo 124:1 dice: de no haber estado Jehová con nosotros, esto no se hubiera podido lograr. God's the one who makes things happen. Dios es el quien hace las cosas que se lleven a cabo. Dios es quien hace las cosas, todas las cosas, ¿verdad? Que las metas que uno tiene, que se juegan. We celebrate what He's doing today and what He's going to do in the future with Temple Baptist. Así es que celebramos lo que Dios está haciendo el día de hoy aquí en Templo Bautista Monte Calvario y lo que continuará haciendo. Because the doors are still open. Porque la iglesia, esta iglesia continúan sus puertas estando abiertas para las personas que quieran venir a adorar, a conocer este Dios maravilloso, extraordinario que The tenemos. word is still being preached. The Bible is still being proclaimed. En este lugar continuamos, la palabra, dice el pastor, se sigue predicando desde este lugar y se sigue adorando desde este lugar. Prayers are still going up. Las oraciones siguen en marcha, seguimos orando uno por otros por las necesidades de todo este pueblo. The songs are still being sung. Las canciones se siguen entonando, se siguen alabando, entonamos alabanzas para nuestro Dios. And we had some special music today. Y el día de hoy tuvimos una música muy especial, ¿a poco no? And so with that, people are still being encouraged to the Lord. Y con esto, ¿verdad? Las personas, todo esto es para mostrarles quién es nuestro Dios a los demás. Es un testimonio vivo. So I thank God Así es de que yo le doy gracias a Dios that He is faithful, que Él es fiel, not only to what He plans to do no nada más con lo que Él tiene planeado with His hacer church, con esta iglesia, with His building, with con the este casita, with edificio, the con la property, casita, con toda esta propiedad, but He's got plans for you as well. pero Él tiene planes, así como los tiene para la iglesia, los tiene planes perfectos y especiales para usted. You're still here. Usted You're todavía still alive. Usted está vivo, usted está aquí. God has plans for you. Dios tiene planes perfectos para cada uno de nosotros. And if you hold on Así es to que the Lord, si usted se mantiene firme con el you Señor, will see Him do work in you. usted va a ver cómo Él va a obrar en la vida de usted, en su persona, Because He can change you completely. porque Él lo puede cambiar completamente. Because I'm a witness of that. Porque yo soy un testimonio vivo de eso. Not just in other people, but que Él of puede myself. hacer. Yo les estoy hablando no nada más de otras personas, lo que Dios puede hacer en la vida de otros, sino les estoy hablando de lo que Dios hizo en mi vida. I went from years in prison to now years in this church. Yo fui de estar años en la prisión, ahora Dios me trajo y he estado años aquí sirviéndole al Señor, Because God is faithful. porque Dios es fiel. And He'll be faithful to your prayers. Y también Él va a ser fiel a las oraciones de ustedes, confíe plenamente. I got another favorite verse that I want to close with. Yo aquí tengo otro versículo favorito mío que yo quiero leérselos y ya con esto vamos a terminar el sermón. Because we have a special day today.
Henry. Y vamos a terminar tan temprano, dice el pastor, porque tenemos una comidita especial. Vamos a celebrar los 35 años del aniversario de la iglesia con una comida bien So rica. in Lamentations chapter 3, Aquí en Lamentaciones 3, verse 22 and 23 says this. versículos 22 y 23 dice lo siguiente: The steadfast love of the Lord never ceases. que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, His mercies never come to an end. porque nunca decayeron sus misericordias. They are new every morning. Nuevas son cada mañana sus Oh, that's some good misericordias. news. And lastly, great is your faithfulness, O God. Grande es tu fidelidad, oh Dios. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Thank you, Jesus. Gracias, Señor Jesús. He's got plans for you. Él tiene planes para usted. He's got plans for this church. Tiene planes para esta iglesia. And you're going to see, if you stay close to Him, Y usted va a ver, si usted permanece cercano al Señor, you'll be able to follow His direction. usted va a poder seguir la dirección que Dios tenga para su And vida. He will guide you in the direct spot He wants you to Él be. lo va a guiar a usted, lo va a guiar en la dirección perfecta donde Él quiere que usted debe de estar. You and your family, A usted y a su familia, you and your children, usted y a sus hijos, your spouse. a su esposo, a su esposa. You're here because you see how God can make something out of nothing. Porque usted está aquí el día de hoy, porque usted puede ver, por lo que le he dicho, ¿verdad? Que Dios puede hacer de nada una cosa maravillosa como lo hizo con esa propiedad, hermanos. Because this place, Porque este lugar, for many, many, many years, por muchos años, nothing happened. nada pasaba aquí. And now for the last 35 years, Y ahora por los últimos 35 años, we've got the pastors up there on the board. este lugar ha tenido los pastores, están allá arriba de sus fotografías a la entrada de la iglesia. I'm so honored to be part of that. Y yo me siento tan honrado de ser parte de ese grupo de pastores. And there's going to be many after me as Y va a well, haber muchos después de mí, estoy seguro, unless the Lord comes back. a menos que nuestro Señor regrese antes. He could come back, before we finish this Él service. puede regresar, venir, como sabemos, como está escrito en la Biblia, hermano, podría venir incluso antes de que se termine este servicio. You never know. Uno nunca sabe, But God is always faithful. pero Dios es siempre fiel. We thank God for that. Así es que le damos gracias a Dios por todo eso. Amen. Amén. Praise the Muy Lord. bien, Well, if you're visiting today, así es que dice el pastor, si usted es un visitante el día de hoy, welcome. le doy la bienvenida, le damos la bienvenida. Apparently we have a great lunch prepared for us. Aparentemente, por lo que me han dicho, dice el pastor, nos prepararon para todos, ciertas hermanitas, un grupo de hermanitas, ¿verdad? Comida muy rica. I thank you guys who set up the lunch today. God bless you guys. Les doy la bendición a Dios, le pido a Dios que nos bendiga y vamos a comer. Can we pray for that food? We'll do that right now. You want to pray for the food? Okay. Hermanos, vamos a orar desde aquí por la comida que vamos a ir a darle gracias al Señor, ¿verdad? Por esta comida. Quédense todos, está bien rica la comida. Cordialmente invitados estamos todos a celebrar nuestra iglesia 35 aniversario. También se dice así, ¿verdad? 35 aniversario. Muy bien. Padre Celestial, maravilloso Dios, estamos tan agradecidos y tan honrados, Padre Santo, que tú nos has permitido un día más de vida, que tú nos has permitido llegar a nuestra iglesia esta mañana, que tú nos has permitido